¿Qué es la medicina? Es la denominada ciencia de la sanación o práctica del diagnóstico, tratamiento y prevención de alguna enfermedad, infección o dolencia. Es también sinónimo de medicamento o remedio. La medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano e implica ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud. La medicina forma parte de las denominadas ciencias de la salud. Se le atribuye el título del primer médico de la historia a un erudito del antiguo Egipto llamado Imhotep. Se le considera el autor de un papiro muy antiguo acerca de curaciones, dolencias y observaciones anatómicas. Pero se puede decir que la historia de la medicina tal y como la conocemos actualmente comienza por Hipócrates, que fue el primer gran médico que vivió en la antigua Grecia. Fue el primero que describió muchas de las enfermedades e indicó los remedios que la ciencia de entonces podía facilitar. Obligó a sus alumnos a pronunciar un severo juramento mediante el cual cada médico se obligaba a ayudar al enfermo a conquistar su confianza, a proteger siempre la vida y a conservar el secreto de una enfermedad. Todavía hoy se pronuncia el mismo juramento llamado juramento hipocrático o juramento de Hipócrates. Hasta hace unos 300 años, la ciencia médica siguió siendo casi la misma de los antiguos. El hombre conocía muy pocas cosas sobre su cuerpo e ignoraba las verdaderas causas de muchas de sus enfermedades. Aplicaba hierbas medicinales y algunos medios extraños y prácticas supersticiosas. Como curiosidad, la profesión de cirujano era ejercida en muchos países por barberos. Pero hace 3 siglos, mientras Galileo Galilei enfocaba su telescopio hacia las estrellas, otros científicos observaron el funcionamiento de la circulación de la sangre y los órganos internos del cuerpo, comenzando a emplear el microscopio. Así fue como se descubrió la existencia de los microbios y se llegó a la conclusión de que muchas enfermedades eran originadas por ellos. El francés Pasteur hace 100 años lo demostró claramente. El inglés Jenner practicó la primera vacuna contra la viruela. Los taínos, antes de la llegada de los españoles a nuestra isla, tenían varios conocimientos en la medicina, los cuales eran adquiridos a través del empirismo, y esto eran transmitidos de generación en generación. Los médicos de ese tiempo eran conocidos como embuchillos, también llamados chupadores, porque chupaban el mal de sus pacientes. Y herbolarios, aquellos que tenían varios conocimientos en plantas y hierbas medicinales. Los taínos tenían varias enfermedades, tales como son el paludismo, la fiebre amarilla, problemas respiratorios y problemas mentales. Cuando morían eran enterrados en posición fetal. Utilizaban varias plantas medicinales, tales como son la cocaína, con uso terapéutico y medicinal, la quintina contra el paludismo y la fiebre, la resina de copey contra quemaduras y huesos rotos, la champola de mayaguano contra la fiebre, el té de guayabano se utilizaba para controlar el sistema nervioso y el estrés. El mayá producía una fruta de un sabor muy agradable, la cual se utilizaba para eliminar las lombrices en grandes cantidades, y la misma hoja de esa fruta se utilizaba para eliminar los cálculos del riñón. La semilla de mamón, tostada y comida, se utilizaba para producir diarrea. La lucha contra las enfermedades a lo largo del tiempo ha hecho que se dé inicio a lo que son varios inventos. Philips
en 1818, preocupado por lo que es la fiebre puerperia, se da cuenta de que la misma es creada por la contaminación de los estudiantes, los cuales después de trabajar con pacientes de la morgue, atendían a los partos sin hacerse el debido cuidado o el debido lavado de manos, el cual nos dice que debe de lavarse las manos antes y después de cada procedimiento para evitar el mismo. En 1846, en la Universidad de Harvard, el doctor Colin Warren hace por primera vez lo que es extirpación indolora de un tumor de cuello, el cual el paciente estuvo bajo los efectos del éter que fue administrado por el dentista Morton. Esto da inicio a lo que es la anestesia y más adelante, con la ayuda de lo que es la asepsia y antisepsia, se da inicio a lo que es la cirugía. Luis Pasteur crea en el 1822-1896 lo que es una vacuna antirrábica. Esto da inicio también a que sus demás compañeros puedan iniciar también lo que son la creación de varias vacunas. En 1899, Conrad Warren crea lo que es el rayo X y así se da inicio a lo que es la revolución de la tecnología. Esto nos ayudaba a ver. En 1801, la Universidad Santo Tomás de Aquino cerró su puerta hasta reabrir en 1815 y volvió a cerrar en 1823, para lo que en 1882 en República Dominicana no existió educación médica institucional. En la dictadura de Lili, la educación médica fue nula en el país, ya que éste creía más en brujería que en la ciencia. Solo se impartían enseñanzas básicas por el Instituto Profesional. Durante los años de la dictadura de Trujillo, los programas de educación médico estuvieron manejados al servicio del jefe. No estaba dirigido a formar un profesional para dar respuesta a las enfermedades autóctonas. Los médicos se nombraban o se escogían por decreto sin importar si carecían de conocimientos de medicina. Docentes y médicos fueron perseguidos y asesinados, entre ellos Ramón de Lara, José Tejadas Florentinos y Toribio Vescoso. Las carreras universitarias, en especial la medicina, eran fiscalizadas por las autoridades militares de Trujillo, obviamente. Descapitada la tiranía en el país, se armó un intenso flujo político dominicano por aspiraciones sociales y políticas, que trajo como resultado la democratización de las universidades de Santo Domingo, sellada con el movimiento revolucionario universitario. Durante la revolución de 1965, la situación sanitaria cambió, se privatizaron los servicios de salud y las universidades. Hasta aquí mi exposición, muchas gracias. Evangelina Rodríguez Peroso nació en San Rafael del Yuma, La Altagracia, República Dominicana, en el 10 de noviembre del año 1879. Hija natural de Felipa Peroso y de Ramón Rodríguez, un comerciante de la zona que era también oficial en el ejército de Pedro Santana. Sus padres fallecieron cuando ella era una niña y su abuela paterna, Tomasina Suero de Rodríguez, se hizo cargo de ella. En el año 1911 se convirtió en la primera mujer dominicana en graduarse de medicina. Sin embargo, pese a haber sido la primera médica graduada en el país con una especialidad en pediatría, otorrinolaringología y ginecología, cursada en París de 1920 a 1925, el régimen de Trujillo designó como primera maestra en obstetricia a Consuelo Bernardino, debido a la influencia que ejercían en el gobierno sus hermanos Minerva y Félix. Además de su faceta como profesional médica, Evangelina Rodríguez fue también poeta y narradora. Publicó su primer libro, Grandes Polen, en 1915 y posteriormente colaboró en la revista Fémina, dirigida por Petronila Angélica Gómez, quien imprimió sus poemas y algunos artículos de su autoría